Para este nuevo video empezaré diciendo lo mismo que he dicho en otros videos con respecto al tema. Las leyendas arturianas no tienen un canon establecido, no existe un canon, por lo tanto lo que comentan algunas personas como que el autor cambió algo, es algo totalmente inválido. Este argumento de cambiar algo en la historia, no funciona con las leyendas arturianas, al ser historias públicas a libre interpretación no se puede cambiar nada puesto que al redundar en el mismo énfasis de lo correcto, aquí no existe el canon, y como también lo he dicho en otros videos, lo que sí puede existir es la referencia de lo más aceptado. Por ejemplo, en la historia de Nanatsu no Taizai el rey Meliodas es el protagonista, y es un personaje de suma importancia, obviamente por ser el protagonista, más sin embargo en las historias muy apenas se menciona en algunas versiones, y claro no hablaré de esto, sino solamente el punto. Por ejemplo Meliodas es un rey pero no es relevante. En el manga del sensei Suzuki Nakaba, Meliodas se hace rey y es totalmente relevante al ser uno de los personajes más populares, de hecho, el más popular del manga en los territorios de Japón. También está el caso de Merlin, quien sí, es una hechicera como el motivo mago que conocemos y existe dentro de estas historias, pero en esta versión es una mujer, bueno, una niña que con ayuda de su poderoso poder mágico y habilidades únicas se hace pasar por una mujer adulta, es decir, Nakaba está siguiendo el margen de los elementos de las historias en diferentes versiones más aceptados, pues es como una narrativa preestablecida en lo cual basarse, pero no existen bases canónicas en realidad, así que esto es algo de lo que el autor poco y nada debe preocuparse. Él puede desarrollar su versión de las historias arturianas como más le apetezca, porque sí, Nanatsu no Taizai y los 4 caballeros del apocalipsis giran en torno a estas muy célebres leyendas. O sí. Ahora muy bien, dicho lo anterior pasemos a lo importante, y lo que muchos quisieran saber. Hace un tiempo hice un video hablando de lo mismito, los hijazos de King y Diane, ¿quiénes vergas serán? Dentro del fandom de esta franquicia, a mi parecer y por lo que he visto es una incógnita, quizá de las incógnitas que más hype han levantado, y por qué razón el autor no ha revelado a los retoños del también llamado Kiane. Deberíamos suponer que todo a su tiempo, y así es como será. Estoy consciente que el fandom está con unos deseos bien grandes de conocer a estos que serán los nuevos personajes, y teorías han habido un chingo y dos montones, muchos hemos hablado ya del tema y personajes han aparecido los cuales hasta el cansancio la gente ha querido pensar que son los descendientes del rey Hada y la reina gigante. Por favor solo les voy a pedir una cosa, no intenten imaginar y preguntarse cómo le hicieron un hada y una gigante. Si eres fan de la franquicia sabrás que Diane cuenta con píldoras de chiquitolina, eso es todo, no hay más misterio. Juaz. Bueno, sabemos que en el manga actual de los Caballeros del Apocalipsis, y en el próximo juego de Nanatsu no Taizai titulado Origins, del cual también ya he hablado, hay al menos 2 personajes que persisten como candidatos a ser estos, o al menos así era antes de salir la película más reciente de la franquicia, o sea el Rencor de Edimburgo, y ahorita les voy a explicar por qué uno de los candidatos se cayó. Este primer personaje que hipotéticamente se bajaría del trono de los candidatos es Naciens. Bueno, podríamos dejarlo con un asterisco, y lo voy a explicar. Todo esto es porque en la película del Rencor de Edimburgo, que sucede 2 años antes de empezar el manga de los Caballeros del Apocalipsis, Diane aparece preguntando por sus hijos a un grupo de hadas, mientras que en el manga se cuenta que a Naciens lo encontró de bebé un botánico llamado Ordo. Creo así se llamaba. Este señor cría a Naciens junto a la gigante Dolores, a quienes había adoptado como hijos. Esta gigante Dolores es a su vez una antigua amiga de Diane, que al menos para el conocimiento de Diane había muerto en una misión. Entonces si Diane pregunta por sus niños en ese momento, pues no debería ser Naciens uno de ellos, menos que Naciens haya sido robado o algo y por alguna razón haya caído en aquel bosque donde posteriormente su abuelo adoptivo lo encontraría. Esta es la única razón por la que Naciens podría seguir en ese trono de candidatos, algo que no parece tan plausible pues no es como que Diane haya perdido de vista a uno de sus retoños, pero, porque Naciens es candidato o candidata, básicamente por su apariencia muy familiar que nos recuerda a King y a Diane misma, en algunos gestos o manias, también por su habilidad para asimilar los venenos y crear antídotos para cualquier sustancia o cosa que entre en su organismo. Estas son las 2 más fuertes razones para mantenerla como candidato. Si ustedes creerían que hablaría de su estado de género dudoso, pues no estaban tan equivocados, porque sí tenía ganas de hablar de ello, solo que no lo haré, me la aguantaré. Juaz.
Bueno, como podemos ver, Naciens tiene razones tanto para seguir siendo candidata a retoño de Kiane, pero al mismo tiempo no. Dejémosla así por el momento y hablemos de quiénes podrían ser los primos de Lancelot. O sí o sí. A estas alturas, varios dentro del fandom sabrán que ya alguna vez Nakaba habló sobre los varios personajes, por no decir numerosos, que se involucran en las historias artúricas. El autor enfatizó en que, aunque sí podríamos hablar de muchos personajes dentro de las camadas de hijos que tendría el Kiane, si como los perros, no incluiría a todos esos personajes, vamos, no va a incluir muchos, por lo cual me di a la tarea de citar a los más aceptados y célebres. Estos serían Bors y Lionel. No es de Lionel. Bors y Lionel son dos de los primos de Lancelot en los cuentos. Este par son hijos del rey Bors, familiar de Van, específicamente su carnal. Pero dirán, oye, pero si Van no tiene ningún hermano en Nanatsu, tenía una hermana menor y Selepetatio. Sí, pero como dije al inicio, en estos cuentos no existe un canon, y el autor puede adaptarla como le salga de los huevos, así que su familia directa más cercana es King y Diane. Como King es hermano de Elaine, básicamente son familia, y además podemos tomar en cuenta que Van siempre le llamó hermano a King, tal vez para molestarlo, pero le llamaba hermano. Cualquiera puede constatarlo y validarlo, y como King es el rey hada, entonces los cabos se atan. Van rey de Benwick y King rey de las hadas. Ojo, el rey Bors en las historias era el rey de Galia, lo que realmente no tiene ninguna relevancia, pero es un dato que suena muy elegante. Como ven, lo más probable es que en los próximos capítulos de los 4 caballeros del apocalipsis, por fin conozcamos a los niños del Kiane, y estos sean muy probablemente Bors y Lionel. Ok, me equivoqué en el pasado video con respecto a los hijos del Kiane, lo reconozco. Esto es algo que no hacen otros profetas de las teorías, pero ojalá aquí sí le atine. No descarto que pueda salir algún otro personaje, con su respectiva dosis de adaptación del autor, claro. Bueno, eso es de lo que quería hablar y no queda más que esperar con ansias las próximas aventuras de nuestros héroes.